Saludos estudiantes, ahora vamos a aprender a calcular el tamaño adecuado de una muestra. Lo primero que debemos recordar es los tipos de variables que vemos en estadística. En este caso tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando de variables numéricas, como puede ser el dinero, la estatura de las personas o la edad. Pero cuando se habla de variables cualitativas, estamos hablando de variables que almacenan palabras. Entonces, sexo, hombre y mujer, estado civil, casado, soltero, viudo, profesión, abogado, ingeniero, preferencia por algún equipo de fútbol, también es una variable cualitativa. En este sentido, las fórmulas para determinar el tamaño de muestra son diferentes para variables cuantitativas que para variables cualitativas. Recordemos que para calcular el tamaño de muestra existen tres variables, tres características que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, el margen de error que tolerará el investigador. El investigador aceptará un margen de error y este margen de error, dependiendo si es variable cuantitativa, estará dado en unidades, es decir, que puede ser dinero, dólares, puede ser edad, años de edad, ¿ok? Mientras que cuando la variable de interés es una proporción, la variable va a estar dado en porcentaje. Entonces decimos que yo tolero un 2% de error, un 5% de error, etcétera, etcétera. Segunda característica es el nivel de confianza deseado. También la pone el investigador. Recuerden que a mayor confianza la muestra va a ser mucho más grande. Y por último tenemos la variabilidad o dispersión de la población. Lo normal es que se desconozcan los parámetros de una población. Entonces lo que hay que hacer es realizar un estudio piloto de una muestra pequeña para tratar de acercarnos a este valor que necesitamos en la fórmula. Observemos. Para determinar el tamaño de una muestra, para estimar a la media poblacional, tengo la primera fórmula de aquí, que la estoy subrayando. Esta fórmula la vamos a aplicar cuando no conocemos el tamaño de la población. Cuando no se conoce el tamaño de la población, utilizo esta formulita que está aquí. ¿Ok? O en otro caso, cuando la población sea infinita. Es decir, cuando el tamaño de la población sea mayor o igual a 100.000. ¿Ok? Cuando sea mayor o igual a 100.000, considero esa población como infinita y utilizo esta fórmula de acá. Pero, si yo voy a necesitar calcular el tamaño de la muestra para estimar a la media poblacional, pero conozco el tamaño de la población, que debe ser menor de 100.000, puedo utilizar esta fórmula que ustedes ven aquí. ¿Ok? Recuerden, Z es el nivel de confianza, S es la desviación estándar del estudio piloto, y E es el error permitido, que para este caso debe estar en unidades, dinero, edad, en unidades. ¿Ok? Veamos un ejercicio. Se desea conocer el tamaño adecuado de la muestra para estimar el precio promedio de unos departamentos que están en venta. Para ello, se realizó un estudio piloto y se encontró que la desviación estándar de esa muestra es de 3.000. El investigador solo aceptaría un error máximo en el promedio de $200 y necesita una confianza del 95%. Observemos. A ver, me piden estimar el precio promedio de los departamentos a través del tamaño de una muestra. Tengo que determinar el tamaño de una muestra. Lo que observo aquí es que hicieron un estudio piloto y se encontró que la desviación estándar de ese estudio fue de $3.000. Sin embargo, el investigador solo aceptará $200 de error y necesita tener una confianza del 95%. ¿Ok? Veamos los datos. En este caso, N minúscula la desconozco. En este caso, Z es igual al 95%. Como ustedes sabrán, ese valor lo convierto en proporción y lo divido para 2. Y esto me va a dar igual a 47,5. Este valor lo tengo que buscar en la tabla normal de probabilidades. Tengo que buscarlo en la tabla normal de probabilidades. 47.5, que es el valor que ustedes observan aquí. Y completo. 1,9 con 6.
¿ok? 1,9,6. Como observarán, el valor con el 95% de confianza sería 1,96, que esto ya lo hemos aprendido a identificar en otros videos. La desviación estándar de la muestra es 3000, el error permitido es de $200 y como ustedes verán, el tamaño de la población no se conoce. ¿Ok? Como no se conoce el tamaño de la población y identifico que la variable que quiero estudiar es numérica, es cuantitativa y desconozco el tamaño de la población, entonces voy a utilizar esa fórmula de ahí. ¿Ok? Reemplazando la fórmula, obtendría que Z sería 1,96 multiplicado por la desviación estándar, que sería 3000, y el error permitido, que sería 200. Meto en la calculadora y me dice que el tamaño de la muestra debe ser de 865 personas. Como ustedes ven, en este caso no se conoce el tamaño de la población. ¿Okay? Entonces 865 sería el tamaño de la muestra para poder estimar a la media poblacional. Observemos otro ejercicio. En este caso, voy a utilizar el mismo ejercicio anterior, pero le he añadido que consideremos una población de 15.000 departamentos. Una población de 15.000 departamentos. Entonces tengo los mismos datos, pero ahora sí conocemos el tamaño de la población. Y como se conoce el tamaño de la población, la fórmula que podemos utilizar es esta fórmula de aquí, porque conocemos el tamaño de la población y aparte el tamaño de la población es menor que 100.000. Entonces sí me aplica para utilizar esta fórmula para estimar a la media poblacional cuando se conoce el tamaño de la población. ¿Okay? Ahí tengo la formulita y reemplazando quedaría de la siguiente forma. Z, que sigue siendo el 95%, la desviación estándar, en este caso sería la varianza, porque está elevada al cuadrado, N, que es el tamaño de la población, tengo también el error permitido máximo, que serían 200, nuevamente el tamaño de la población, que sería 15.000 menos 1, el valor de Z, y la desviación estándar elevada al cuadrado. Esos valores que obtuvimos ahí nos da que el tamaño de la muestra es de 818. ¿Ok? 818. Recuerden, esta variable sigue siendo cuantitativa, sigue siendo dinero que cuestan cada uno de los departamentos. Ahora, observemos la siguiente fórmula. Esta fórmula, para determinar el tamaño de una muestra, la vamos a utilizar cuando queremos estimar a la proporción poblacional. Proporción poblacional y se desconoce el tamaño de la población, en donde N es el tamaño de la muestra, P es la proporción de la muestra o del estudio piloto, y aquí me dice, en el caso de no conocer ese valor de P, se puede utilizar 0,50, ¿ok? E es el máximo error tolerable y N es que se desconoce el tamaño de la población o es mayor de 100.000. Este 0,50, en el caso de desconocer la proporción, la reemplazaríamos aquí y la reemplazaríamos acá. En el caso de desconocer la proporción muestral, veamos un ejercicio. Un congresista quiere estimar su popularidad. Desea que el error máximo para estimar a la proporción poblacional sea del 2%. Además, desea tener una confianza del 95%. En un estudio previo se conoce que el 40% de los electores votó por él en las elecciones pasadas. El congresista tiene dudas de que esa proporción se mantenga. ¿Cuál debe de ser el tamaño de la muestra para realizar una estimación a la proporción poblacional de electores? Separemos los datos. Lo primero es que necesitamos encontrar el tamaño de la muestra, es desconocida, la confianza sigue siendo la misma, 95%. Si se dan cuenta, aquí ya me está dando una proporción muestral de un estudio anterior, entonces es el 40%, que lo estamos utilizando aquí como P,
El error sería del 2%, esto es lo máximo que el congresista espera, y no se conoce el tamaño de la población. Nota, estudiante, que la variable en este momento es una variable cualitativa, porque la pregunta es, ¿votaría o no votaría por determinado candidato? Entonces la respuesta es sí o no. En este caso la variable sería cualitativa y no cuantitativa como en los casos anteriores. ¿Ok? Como no se conoce el tamaño de la población, la fórmula que vamos a utilizar es esta fórmula que ustedes observaron. Reemplazando, tengo el 40% de P, que sería esta parte de aquí, como ya vimos. Acá también la reemplazo porque es 1 menos P, o el valor de Q sería, ¿no? 1 menos P. La confianza, que es el 95%. El error permitido, que sería del 2%, que aquí lo tenemos. Y esto me dice que para estimar a la proporción de electores, yo debo encuestar 2.305 personas y preguntarles si estarían de acuerdo de votar por este nuevo congresista. La siguiente fórmula también sirve para estimar proporciones poblacionales cuando se conoce el tamaño de la población. Cuando se conoce el tamaño de la población y queremos estimar a las proporciones poblacionales. En este caso, N es el tamaño de la muestra, Z es el nivel de confianza, P es la proporción muestral, E es el máximo error tolerable y N se conoce o es menor que 100.000. ¿Ok? O es menor que 100.000. Se conoce o es menor que 100.000. Muy bien. Tomamos el mismo dato, pero me dice ahora que considera una población de 18.000. Observemos cómo quedan los datos. Voy a hallar el valor de N, de la muestra, porque no la conozco. Z sigue siendo 95%. P es del 40% que viene aquí, de esta parte de un estudio anterior. E, que sería el error permitido, que sería esto de aquí. El congresista está diciendo que apenas quiere un error del 2%. Y me está diciendo que el tamaño de la población es 18.000. ¿Ok? Ahí tengo los datos. Entonces, como conozco el tamaño de la población, la fórmula que utilizaría es la fórmula que acabamos de ver ahora. Que reemplazando quedaría de esta forma. Donde N sería 18.000, Z sería 1,96 elevado al cuadrado, P 0,40 que multiplica a 1 menos P. Acá abajo tenemos el mismo tamaño de la población. Tenemos el error permitido que sería del 2%, Z que sería de 1,96 y P que sería 0,40 por 1 menos P que sería 0,40. Al calcular todo esto me va a dar igual a 2.000.44 electores. En otras palabras, yo debería encuestar a 2.000.44 personas para poder encontrar la proporción, o para poder estimar a la proporción poblacional de personas que votarían por el congresista. Bueno, voy a dejar unas preguntas para mis estudiantes. El primer estudiante que me envíe al correo electrónico las respuestas se ganará un punto por participación. Se tiene una población de 180.000 personas y se desea estimar a la proporción de mujeres de esa población. ¿Cuál sería el tamaño de N? Me envían la respuesta, la fórmula y la solución. Otra pregunta. ¿Qué se debe hacer cuando no se conoce la desviación estándar de la población o la proporción poblacional? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cuando me envíen esas preguntas, por favor me ponen que vieron el video en el canal de YouTube y yo les haré válido el puntaje adicional, pero solo para el primer estudiante. Estudiantes, hemos visto estas fórmulas para determinar el tamaño de muestra. Por lo general, las fórmulas para determinar el tamaño de la muestra para las variables cuantitativas las utilizan en lo que es para determinar el promedio de edad, en ingenierías, pero en lo que es ciencias sociales, en lo que es administración, por lo general utilizamos esta o esta. ¿Por qué? Porque los cuestionarios de la investigación de mercado, por lo general, tienen más variables cualitativas que cuantitativas. ¿Ok? Recuerden, estas dos primeras fórmulas de aquí
esta de aquí y esta de acá son para variables cuantitativas, pero para variables cualitativas utilizaremos esta y esta. Recuerden ustedes que hay que observar si es que el tamaño de n es mayor o igual a 100.000, entonces la población se considera infinita y utilizaríamos este o este, ¿no? ¿Ok? Estudiantes, yo espero que les haya servido este video, que lo puedan utilizar en sus labores de investigación, en la materia estadística inferencial, en la materia fundamentos de marketing, para determinar adecuadamente los tamaños de muestra. En la parte de la descripción del video voy a dejar la diapositiva utilizada en esta presentación para que la puedas utilizar, revisar los resultados. Recuerda, estudiante, que tienes que tomar tu calculadora, ir calculando y ver que consigas los valores que hemos obtenido durante el trabajo, ¿ok? Te deseo mucha suerte, nos veremos en un próximo video.